¿verdad? Que podemos conseguir de la ley de Snell. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a tener nosotros un rayo de luz que viaja de un medio que es ópticamente más denso a un medio ópticamente más delgado. Entonces, vamos a tener aquí un rayo de luz que viaja, por ejemplo, entre agua y aire. El agua tiene un índice de refracción más grande que el del aire. El índice del agua es 1,33 y en el aire es 1 técnicamente. Entonces, si nosotros lanzamos un rayo de luz, nosotros sabemos que parte de la luz se va a refractar y parte de la luz va a rebotar. Principalmente la luz se refracta. Este porcentaje de reflejado pues es un poco menos, ¿no? Pero la luz se refracta, ¿no? Sale al aire. Pero si nosotros cambiamos este ángulo, nosotros sabemos que debido a la ley de Snell, este ángulo 2 también va a cambiar. Si el ángulo 1 crece, el ángulo 2 también va a crecer, pero va a crecer más que el ángulo 1. Entonces, si les hago un dibujito de la situación, lo que nosotros tenemos aquí es más o menos lo siguiente. Tenemos una interfaz donde les estoy explicando que tenemos un índice de refracción 1 y tenemos un índice de refracción 2. El índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2. Por ejemplo, agua, como lo acabo de decir. Y nosotros lo que tenemos es un rayo de luz que viaja del agua al aire. Ese rayo de luz, cuando pegue sobre la superficie, va a tener un ángulo de incidencia que le vamos a llamar θ1 o θ incidente. Y este ángulo que es medido respecto de la normal a la superficie. Y luego por acá va a haber el rayo, va a estar refractado con un ángulo 2 o un ángulo θr, ¿verdad? Como le queramos llamar. El punto es el siguiente. Si vengo yo, uy, la batería se está agotando. Si vengo yo y yo aumento ese ángulo que hay aquí, ¿verdad? Aquí abajo sigue siendo el medio 2, aquí arriba sigue siendo perdón, aquí sigue siendo el medio 1 y aquí arriba es el medio 2. Es una situación diferente. Si vengo yo y yo aumento este ángulo incidente del rayo de luz, lo hago más grande, entonces la ley de Snell me dice que el ángulo refractado también va a ser más grande. Entonces, por ejemplo, me podría imaginar yo que este ángulo podría ser algo como esto. Aquí este es el ángulo refractado y este sería el ángulo incidente. Entonces, si yo aumento el ángulo, también se separa cada vez más de la normal. Muy bien. Si yo sigo haciendo esto, ups, pero cada vez más, puede llegar un punto en el que yo ya voy a ver que el rayo refractado, o sea, si yo hago este ángulo cada vez más grande, yo voy a ver que el rayo refractado se va a ir justo sobre la superficie. Va a viajar justo entre la interfaz de los dos medios. En esas condiciones, el ángulo refractado, este ángulo refractado, o 2, como quieran llamarle, va a ser 90 grados. Y este ángulo incidente le vamos a llamar ángulo crítico. ¿Por qué le llamamos ángulo crítico? Porque es el ángulo mínimo tal que el rayo de luz pega en la superficie, pero el que sale del otro lado es 90 grados. Entonces, ¿cuánto es ese ángulo crítico? Voy a poner N1, N2. Vamos a ver qué dice la ley de Snell. La ley de Snell dice N1 seno del ángulo 1 igual a N2 seno del ángulo 2. El N1 es el medio denso y el medio 2 es el medio más liviano, como agua y aire. El ángulo 1, estoy diciendo, va a ser este ángulo crítico, el ángulo incidente.
Y el ángulo 2 va a ser el ángulo refractado, sí, refractado o 90 grados. Díganme ustedes cuánto es el seno de 90 grados. 1. 1, muy bien. Entonces, del lado derecho, siempre va a ser esto N2. ¿Ok? Esto va a ser siempre N2. Y entonces, me va a quedar la ecuación N1, seno del ángulo, le vamos a poner crítico, porque ya el segundo es 90, igual al medio 2, o el índice de óptico del medio 2. Entonces, el ángulo crítico va a ser igual al seno inverso del ángulo, perdón, del índice de refracción 2 entre el índice de refracción 1. Ese ángulo crítico es el ángulo mínimo necesario, ¿verdad? Para que se dé este fenómeno de que el rayo de luz venga, pegue y luego se vaya por la interfaz. Esta es una fórmula en particular muy importante porque es la que vamos a utilizar para la reflexión interna total. Entonces, ¿qué es la reflexión interna total? La reflexión interna total es que agarramos esta condición con ese ángulo crítico, donde ya sabemos que el ángulo de allá es 90, y aumentamos cada vez más el ángulo. ¿Ok? Aumentamos cada vez más el ángulo. Entonces, si aumentamos un poco más el ángulo, este ángulo de incidencia, ya no estamos en el ángulo crítico. Y ya el ángulo de afuera ya no puede ser 90 grados. Voy a borrar aquí. Esta es la continuación de la interfaz. Voy a borrar este y voy a hacer el ángulo mayor. Mayor que este que nos da acá. Imaginémonos que sea este que está aquí. Este es el rayo de luz. Y ahora incidente es mayor que el ángulo crítico. Entonces el rayo de luz se va a... eh, bueno, y este no va aquí, hombre. Se va por acá. El ángulo incidente es mayor que el ángulo crítico. ¿Y aquí cómo lo puse? Sí, no, está malo. Qué barbaridad. Al revés. No es aquí. Ángulo incidente, no, es igual al ángulo crítico. Ahí sí está bien. Entonces, si el ángulo incidente es mayor al ángulo crítico, entonces este ángulo con el rayo de luz ya no puede salir en este caso del agua al aire. No puede salir porque ahora este ángulo es más grande. Entonces lo que va a hacer el rayo de luz es pegar en la superficie y luego se regresa. A esto es lo que llamamos reflexión interna total. Y la clase se termine cuando ya lleguemos al 0% porque no tengo cargador. Entonces, no, mentira, sí lo traje. Creo, ¿eh? Sí, sí lo traje, se salvaron. Se salvaron porque si no dejaba de tarea todo esto. Pero voy a poner esto por aquí. Muy bien. Entonces, cuando el ángulo incidente es mayor que el ángulo crítico, se da el fenómeno de la reflexión interna total. Aquí vamos a poner eso. Reflexión interna total. O sea, eso es porque el rayo de luz no puede salir y va a estar rebotando en la interfaz, ¿verdad? Que tenemos aquí adentro. Este fenómeno es particularmente útil porque puede describirnos a nosotros muchos fenómenos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un prisma. Bueno, tenemos una superficie, bueno, un medio que es agua, aquí aire, y tenemos un rayo de luz
que se están incidiendo entre esa superficie a diferentes ángulos, pueden notar que en el primer caso la luz sí sale arriba al aire, en el segundo caso no, y en el tercero la luz se refleja y regresa al medio. Este es el fenómeno de la reflexión interna total. La reflexión interna total se da cuando el ángulo de incidencia es estrictamente mayor que el ángulo crítico. En el ángulo crítico no hay reflexión interna total, porque el ángulo del pega aquí el rayo de luz y luego viaja en la superficie. Ahí no hay reflexión interna total, sino que es cuando pega aquí y se regresa. Entonces ahí sí, el ángulo incidente tiene que ser mayor que el ángulo crítico. Eso da muchas ventajas porque una de las principales aplicaciones que hay es en las fibras ópticas. Entonces, en las fibras ópticas, esencialmente lo que tenemos es luz viajando a través de un medio, como la fibra óptica, que es un plástico, etcétera, ¿no? No me acuerdo bien el tipo de material. Pero entonces la luz viaja y va rebotando por el plástico muchas veces. Y eso hace de que la intensidad en promedio se pierde muy poco. Alrededor del 95% del radio que incide sale por el otro lado y eso es muy bueno. Lo otro que es muy bueno es que incluso el cable se puede doblar o deformar y siempre se va a dar el fenómeno de la reflexión interna total. Y como es luz, lo que estamos haciendo pasar a través de estos cables delgados, pues uno puede incluso ver o ver algo a través de ese cable, ¿no? Entonces aquí en la sección a fondo 22.3 hay una aplicación médica de las fibras ópticas que funcionan a través de este concepto físico de la reflexión interna total, que recomiendo que se lean todas esas secciones a fondo porque de ahí me dijeron los profesores que a veces ponen muchas preguntas teóricas en el examen. Entonces es importante decirles que lean estas secciones. Entonces aquí lo que se está haciendo es un procedimiento médico en el cual el doctor cirujano está viendo a través de un cable de fibra óptica dentro del órgano de una persona. Entonces lo que se hace es una pequeña incisión, se introduce ese cable de fibra óptica y por dentro puede ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque esencialmente lo que está trasladando a través del cable es luz y con la luz podemos ver. Hay otras aplicaciones para la reflexión interna total y las fibras ópticas, ¿no? Pero principalmente lo que le interesa a los médicos es este tipo de cosas. Entonces, con este tipo de cosas, pues podemos entender un poco cómo, más o menos cómo es que están funcionando las ideas ahí en cuanto a la reflexión interna total, ¿no? Dicho eso, no sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a resolver algunos problemas. ¿Tienen alguna pregunta de la reflexión interna total? Buenas tardes, doctor. Yo tengo una, pero solo para confirmar. Cuando usamos la reflexión interna total es cuando el rayo va desde abajo. Siempre va a ser así, ¿verdad? No, puede ser desde arriba también. Es dependiendo del medio, entonces. Sí, depende de los medios. Lo importante aquí, ¿cómo es que se llama? Valerie y Daniela. Lo importante aquí es esto, que del medio del que va al que llega, el del medio al que va, tiene un índice de refracción más grande. Eso es importantísimo. ¿Por qué, Valerie? Porque en esas condiciones sabemos que el ángulo 2 o el ángulo refractado es mayor que el ángulo incidente. Si el medio 1 es más denso que el medio 2, entonces el ángulo con el que sale es más grande con el ángulo con el que entra. Si esto no se cumple, el ángulo de acá no se va a ir pegando, no se va a ir separando más rápido que el otro de la normal, no va a ir pasando esto, que primero es acá, después en la superficie, después llega el crítico y después se refleja. Entonces, sí puede ir de arriba para abajo, pero aquí en el medio 1 y el medio 2 es importante que el medio 1 sea más denso que el medio 2 para que logre regresarse, ¿verdad? Donde la... Entonces, otra pregunta. Bueno, eso creo que lo vamos a mejorar en el... Bueno, lo voy a saber cuando hagamos el ejercicio. Pero, por ejemplo,
Si mañana, ve, el viernes nosotros hacemos un ejercicio y el N1 nos da más grande que el N2, si nos toca encontrar el N y no nos da la reflexión interna total, entonces está malo el ejercicio. No sé si me entiende. No, no entiendo. O sea, por ejemplo, en el caso que nos pongan a encontrar el N1 y este resulta ser mayor que el N2, nos va a tener que salir la reflexión interna total, ¿verdad? Ah, no, 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 no siempre. Ok. Porque va a depender también, o sea, depende del medio, pero para que se dé la reflexión interna total, usted tiene que estar en un ángulo incidente estrictamente mayor que el ángulo crítico, por así decirlo. Primero hay que encontrar, bueno, digamos que encontramos el índice de refracción y este da 1.7 y eso es mayor que 1.1, por ejemplo, ¿no? Esas son sus respuestas. Luego hay que encontrar este ángulo crítico, ver cuánto es y luego ver cuánto es el ángulo incidente para saber si se da la reflexión interna total o no. ¿Ok? Eso sí es importante. No sé si tiene algún problema de examen en particular que quiera que resolvamos para dilucidar su pregunta o si tiene. No sé si los demás compañeros tendrán. Si alguien tiene algún problema de examen, que me lo manden y lo resolvemos entonces. Esta sección de las tres tiene muchos problemas de examen siempre. ¿Alguien tiene algo? Si no, agarro un problema del libro de texto en general. Si alguien tiene algo, hable ahora o calle para siempre. A la una, a las dos, nadie tiene nada. Ok, como no tienen problemas de examen de este tema, no sé por qué, vamos a resolver un problema del libro de texto. Entonces, a ver, este 43. Un buzo sumergido dirige una luz hacia la superficie de un cuerpo de agua. A ver, un buzo sumergido dirige una luz hacia la superficie de un cuerpo de agua con ángulos de incidencia de 40 y 50. 40 y 50. Ok. Número 43 del capítulo, ¿qué? 22. Entonces, un buzo está dirigiendo una linterna con ángulos de incidencia de 40 y 50 grados hacia afuera. Entonces, el índice de refracción 1, el del agua, es 1.33 y el índice de refracción de, suponemos afuera es aire, ¿verdad? Es 1. Entonces, están mandando un rayo de luz, ups, está mandando un rayo de luz, ¿verdad? Con un ángulo de incidencia, la vamos a poner teta 1, de 40 grados y después va a ser de 50 grados. Vamos a ver qué pasa. Entonces la pregunta es, a ver qué se hizo la pregunta aquí. En ambos casos, o sea, primero con 40 y luego con 50,
una persona en la orilla podrá ver el rayo de luz que sale. Justifique desde el punto de vista matemático. Una persona en la orilla podrá ver el rayo de luz que sale. Entonces aquí lo que queremos saber es si se da o no el fenómeno de la reflexión interna total. O sea, si nosotros nos paramos por acá, a ver, no sé, supongamos que aquí está la orilla, o de la piscina, etcétera, y nos paramos por acá, el rayo de luz nos tendría que llegar a los ojos, pero lo menos que podemos hacer es pararnos justo en la superficie y ver si el rayo de luz sale o no del agua. Para saber si el rayo de luz sale o no del agua, entonces hay que encontrar el ángulo crítico. El ángulo crítico se encuentra con la formulita que les acabo de colocar aquí. Seno inverso del medio 2 entre el medio 1, donde el 2 es el de arriba y el 1 es el de abajo. ¿Verdad? No nos vayamos a confundir. Entonces, el seno del ángulo crítico es, perdón, el ángulo crítico es el seno inverso del medio 2 entre el medio 1, tal como lo tengo yo aquí. En este caso, el medio 2 es el aire, que es 1, y el medio 1 es el agua, es 1.33. Díganme cuánto es el ángulo crítico. 48.75 grados. 48.75 grados es más o menos 48.8 grados. Eso quiere decir que si el ángulo de incidencia es 48.8, el rayo de luz viaja entre la interfaz. Si el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico, entonces el rayo es refractado. Pero si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, entonces ahí ocurre el fenómeno de reflexión interna total y el rayo de luz no sale. Entonces, para cuando el ángulo 1 es 40 grados, ¿verdad? Se nota que teta 1 es menor que el ángulo crítico. Por tanto, el rayo de luz o el haz de luz sale al aire. ¿Ok? Para el ángulo incidente de 50 grados, en el caso 2, ahora el ángulo 1 es mayor que el ángulo crítico. Es importante que sea mayor. Justo en el ángulo crítico no tenemos reflexión interna total. Tiene que ser mayor. En este caso, 50 es mayor que 48.8. Entonces, de aquí, para el ángulo de 50, que es mayor que 48.8, el rayo de luz no sale al aire. Entonces, en este caso, en el caso de 40, si vemos la luz salir del agua, y en este caso no vemos la luz salir del agua. Eso es lo que pasa. Aquí sí vemos la luz que sale y aquí no vemos la luz que sale. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Y entienden lo que está pasando? Sí. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, solo sería para reafirmar, ¿verdad que el medio 1 siempre va a ser el de abajo y este tendrá que ser siempre mayor al de arriba? No, puede ser al revés también. O sea, no importa en qué posición esté, o sea, dependiendo de en qué dirección caiga la luz, o sea, llega la luz. Ah. Sí, lo que creo que es más fácil de recordar es, en el fenómeno de la reflexión interna total, tenemos que ir de un medio ópticamente, digamos, o sea, tenemos que ir de un medio denso a un medio liviano, por así decirlo.
Tenemos que ir de un medio denso a uno menos denso para que haya la posibilidad de este fenómeno. Como por ejemplo, agua al aire. Si vamos del aire al agua, no vamos a conseguir este fenómeno. Si es al revés, si el rayo va de arriba para abajo, en este caso, no vamos a conseguir el fenómeno. Porque lo que sucede es que la luz va a tratar de escapar de ese medio denso. Y ahí es donde ocupamos ese ángulo crítico. Saber en qué, justo en el punto crítico, se va a ir por la interfaz. Y más de eso, se va a regresar. Eso es exactamente lo que pasa. Usted puede estar arriba, puede estar abajo. Lo importante es que sea un medio denso a uno menos denso. ¿Algún otro problema que quieren que resuelva? Doctor, alguno de 3 puntitos. O alguno que usted considere como que sería bueno para examen. Que sería bueno para examen. Ujú. Ahora hice a las 2 de la tarde uno muy bueno para examen. Hice el 55 también, pero el inciso B, Está raro. no, no me salió porque consideré el rayo recto después. Pero no, hay que considerar el rayo inclinado y que pasa para acá, etcétera. Pero mañana podríamos resolverlo cuando ya lo tenga bien a la mano. Pero sí hice otro muy, muy bueno. Ah, aquí, el 51. Este sí está bueno. Está muy bueno. Tiene buenas ideas y aplicamos todos los conceptos que estamos viendo. No solo de la ley de Snell, sino que también lo de la reflexión interna total. Y también tiene 3 puntos que son los que les gustan. Entonces dice el número 51. Un haz de luz es dirigido hacia arriba dentro de un material plástico con índice de refracción 1.6. Entonces, jóvenes, número 51 del capítulo 22. Entonces tenemos un haz de luz que es dirigido hacia arriba en un material plástico. Vamos a hacer así. Ok. El índice de refracción del plástico es 1.6. Y arriba creo que tenemos aire, creo que el índice de refracción es 1. Aquí, ajá. Entonces dice, un haz de luz dirigido hacia arriba dentro de un material plástico con índice de refracción de 1.6 incide en una interfaz superior horizontal. A ciertos ángulos de incidencia, la luz no se transmite al aire. La causa de esto es la reflexión, la refracción o la reflexión interna total. Obviamente, lo que no permite que un rayo de luz salga o pase de este medio al medio de arriba es debido a la reflexión interna total. No todos los ángulos hacen la reflexión interna total posible. Solamente los ángulos que tienen ángulo de incidencia mayor al ángulo crítico son los que hacen la reflexión interna total. Todos los demás hacen lo normal de la ley de Snell, refracción, ¿ok? Entonces aquí la respuesta del inciso A es esa. La reflexión interna total es lo que permite que la luz no salga al aire. Ven que aquí el medio 1 es más denso que el medio 2. 1.6 es más grande que 1. Y ya dimos la explicación. Inciso B. Si el ángulo de incidencia es de 45 grados, preguntan, ¿parte de las se transmitiría al aire? O sea, si este ángulo 1 que está por aquí es de 45 grados, ¿la luz sale al aire o no? Eso es lo que vamos a averiguar. Para hacer eso, entonces, lo primero que queremos calcular es el ángulo crítico. ¿Ok? Lo primero que queremos calcular es el ángulo crítico.
vamos a determinar si ese ángulo crítico es mayor o menor que 45. Y en base a eso decimos si sale o no al aire. ¿Cómo calculamos el ángulo crítico? Bueno, dije yo, N1 seno del ángulo 1, en este caso el ángulo crítico, igual a N2 más nada porque el ángulo mínimo allá es 90 grados. Entonces, el teta crítico es igual al seno inverso de N2 entre N1. Esto sería el seno inverso de el medio 2, que es 1, que es el aire, entre el medio 1 más denso, 1.6. ¿Cuánto nos da el ángulo crítico en este caso? $38.7. 38.7 grados. Muy bien, 38.7 grados. Ok, entonces pasamos a evaluar. ¿El ángulo 1 de incidencia es mayor o menor que el ángulo crítico? Es mayor. Mayor que el ángulo crítico. Y el medio óptico es, el medio 1 es más denso que el medio 2. Por lo tanto, se da la reflexión interna total. Entonces, la luz no sale al aire. ¿Ok? La luz no sale. ¿Por qué? Porque como el ángulo de incidencia es mayor que el crítico, el rayo va a venir y se va a regresar. Y va a estar haciendo eso muchas veces. Entonces, la luz no va a salir para afuera. Porque el ángulo crítico es menor que el ángulo de incidencia. Que es justamente lo que pasa en el fenómeno de la reflexión interna total. Some question in this point? Para mí está claro, doctor. ¿Todos claros? ¿Los demás también? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Sí. ok. Entonces ahora vamos al inciso B, que está interesante. Inciso C, perdón. Suponga ahora, ¿verdad?, que la superficie superior del material de plástico se cubre con una capa de líquido, con un índice de refracción igual a 1.20. ¿Qué sucede en este caso? O sea, ¿sale la luz o no sale la luz ahora? Eso es lo que queremos evaluar. Entonces ahora tenemos la misma situación. Voy a copiar esta situación. Sí, esta que está aquí. La voy a copiar. En el caso C, tenemos lo mismo, pero ahora hay un líquido. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a poner un líquido encima o entre el plástico y el aire. Eso es lo que pasa. El índice de refracción de este líquido es 1.2, creo. Sí, 1.2. 1.2 es aquí. Entonces, voy a quitar aquí, le voy a quitar este. Le voy a poner 3 al aire para que no haya problema. Entonces tenemos medio 1, el plástico, medio 2, ahora un líquido, y medio 3 el aire. Queremos saber si el rayo sale hasta arriba. El ángulo acá sigue siendo 45. Entonces, en esta situación, lo primero que yo quiero conseguir es el ángulo crítico entre el plástico y el líquido. ¿Ok? Quiero saber ese ángulo crítico. Ese ángulo crítico es el seno inverso del medio 2 entre el medio 1. Muy bien. Esto es el seno inverso del medio 2, que es 1.2, medio este, que es 1.6. ¿Cuánto nos da este primer ángulo crítico? Calcúlenlo, por favor. 48.59. 48.59 más o menos 0.6 grados. Muy bien. Segunda instancia. El ángulo 1 es menor que el ángulo crítico. ¿Qué pasa en este caso?
¿Pasa la luz entre el plástico y el líquido? ¿Sí o no? Sí pasa. La luz pasa al líquido. ¿Ok? ¿Y cómo pasa el líquido? Con la ley de Snell, tal cual. Entonces aquí debemos de dibujar un rayo, ¿verdad? En el líquido que tiene un ángulo 2, que no sabemos cuánto es, pero que ahorita vamos a determinar con la ley de Snell. Entonces, en tercera instancia, como ya sabemos eso, vamos a calcular el ángulo refractado con la ley de Snell. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a hacer aquí. Dice, la ley de Snell dice, N1 seno del ángulo 1 igual a N2 seno del ángulo 2. Si queremos el ángulo 2, el ángulo refractado, entonces eso va a ser seno inverso de N1 seno del ángulo 1 dividido entre el N2. Eso va a ser el seno inverso de N1, que es 1.6, por el seno del ángulo incidente, que es 45 grados, dividido entre el 1.2, que es el índice de refracción del líquido, porque ahorita estamos entre el plástico y el líquido. ¿Cuánto nos da este ángulo refractado aquí? 70.52. 70.52 lo vamos a dar en 70.5. Muy bien. Entonces este ángulo acá es 70.5. Voy a copiar esta situación. La voy a pegar por aquí. Pero ahora la información que quiero agregar es que teta 2 es este 70.5, tal cual está acá. Voy a borrar esto para que no me estorbe. Entonces, como sabemos que aquí hay una normal, el ángulo incidente va a ser justamente, aquí va a ser en azul, este ángulo incidente va a ser justamente ese teta 2, ¿ok? Este ángulo aquí va a ser justo teta 2, y quiero saber si el ángulo sale de aquí. Perdón, si el rayo sale de aquí. Sale del líquido al agua con ese ángulo incidente de 70. Entonces aquí lo que vamos a hacer en la cuarta instancia, llevamos 1, 2, 3, ahora en la cuarta instancia es calcular el teta crítico entre el líquido y el aire. Y ver si con este ángulo, ¿verdad? El rayo de luz va a salir o se va a quedar aquí rebotando. Entonces el teta crítico es el seno inverso del medio 2 entre el medio 1. Aquí estamos utilizando la notación diferente. Vamos del medio más denso al menos denso. Entonces, aquí sería del medio 3 al medio 2, ¿verdad? Vamos del 2 al 3. Entonces, esto va a ser el seno inverso del medio 3, que es el aire, entre el medio 2, que es 1.2. ¿Cuánto es el ángulo crítico en este caso? Entre el líquido y el aire. Sí. 56.4. 56.4 grados. Muy bien. Entonces, por último, queda evaluar cómo el ángulo 2 de 70.5 incidente es mayor que el ángulo crítico que acabamos de encontrar de 56.4 grados. El haz de luz no sale al aire, porque como el ángulo 2 es estrictamente mayor que el ángulo crítico, entonces se da el fenómeno de la reflexión interna total y entonces el rayo se refleja en la superficie y no pasa nada para arriba. Entonces el rayo de luz no sale para afuera. Y ahí es donde se da lo de la reflexión interna total. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
¿Entienden bien cómo resolví este problema? Está muy bonito para examen por este fenómeno aquí, ¿no? O sea, pero es un poco sencillo desde el punto de vista de que, bueno, evaluemos qué pasa entre el medio 1 y el medio 2. Eso es, calculemos el ángulo crítico. Ok, da ese más grande o más pequeño que el ángulo incidente. Ok, entonces eso nos dice si continuamos o no. Si aquí nos hubiera dado que este ángulo es más grande que el crítico, aquí nomás se regresa y ya no hay que hacer nada para adelante. Pero como era menor, entonces sí pasa. En el siguiente interfaz entre el líquido y el aire, entonces volvemos a evaluar. Evaluamos el nuevo ángulo crítico para saber si pasa para afuera. Como ya no, entonces se da la reflexión interna total y la luz ya no sale al aire. ¿Está clara la situación? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Y está claro, Jennifer? Sí. Ok. Samuel Isaac, ¿está claro? Samuel. Andrea Saraí, si le sale este problema en el examen, ¿lo resuelve? Bueno, probablemente si lo vuelvo a practicar ahorita, a ver si, tal vez sí pueda, pero, o sea, sí entiendo la idea, ¿verdad? Pero un poco confuso, digamos, cuando tenemos el ángulo de refracción y ubicarlo de nuevo con otra normal. O sea, eso es lo único como que veo que me puede llegar a confundir en el momento de utilizar otros ángulos. Pero practicando, supongo, no sé, sí podría. Ok, entiendo. Sí, hay que volver a practicar los problemas que hemos hecho en clases. Hay algunos que han aparecido, están difíciles, pero están buenos practicar porque sé que están buenos. Mañana ya tengo que hacer uno en particular porque va a reafirmar las ideas, pero de ahí pueden preguntar lo que necesiten. Lo demás creo que ya lo he hecho en clase, entonces es de retomar también las ideas. Por eso la prueba la puse en base a los problemas que ya habíamos hecho, porque sé que de ahí practican y vamos bien, vamos bien. Lo único que me faltaba como extra era este fenómeno de la reflexión interna total. ¿Algún otro problema que quieren que resuelva o más o menos, por lo menos comience en estos últimos 5 o 7 minutos que hacen falta de clase? No, doctor, más o